Bienvenidos a mi canal. En la sesión de hoy daremos continuidad a la distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas. En esta ocasión hablaremos específicamente de la distribución geométrica. Como parte introductoria, acá nos dicen: suponga que se efectúa repetidamente un experimento, que las repeticiones son independientes y que se está interesado en la ocurrencia o no de un suceso al cual se refiere como éxito. La distribución geométrica permite calcular la probabilidad de que se tenga que realizar un número k de repeticiones hasta obtener éxito por primera vez. Esta parte introductoria nos está dando unos conceptos que ya debemos identificar, como son sucesos independientes y éxito, que efectivamente las distribuciones que hemos estudiado hasta el momento hablan de experimentos en los cuales se tienen éxitos y fracasos, y dichos experimentos deben ser independientes. Entonces la distribución geométrica surge de situaciones como esas, en los cuales yo tengo experimentos en los que puede ocurrir un evento o no. Defino un éxito, la ocurrencia de ese evento. Entonces la distribución geométrica surge de cuántas veces realizo el experimento hasta que me salga ese éxito. El ejemplo más tradicional para esto es: defino el lanzamiento de una moneda, defino cara como mi éxito, entonces la variable que cuenta el número de lanzamientos hasta que obtenga la primer cara va a ser una variable que se ajusta a una distribución geométrica. La diferencia de la distribución binomial es que el número de repeticiones no está predeterminado. Si a mí me interesa en el lanzamiento de una moneda que me salga cara, puedo lanzar infinitas veces la moneda y nunca me sale cara. En cambio, en la distribución binomial, el número de lanzamientos de repeticiones del experimento se define con anterioridad. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros de una distribución de probabilidad? Tres características: su función de probabilidad, su valor esperado y su varianza. No olviden eso, tres características siempre nos van a interesar a nosotros. Antes de identificar esas tres características, necesitamos saber cuándo nos están hablando de una variable o de una distribución tipo geométrico. Deben cumplirse estas tres características. Se debe tener una serie de ensayos tipo Bernoulli e independientes. Ambas las distribuciones que hemos trabajado hasta el momento tienen esta característica. La probabilidad de éxito debe permanecer constante, también tienen esta. Entonces, si ambas las tienen, ¿cómo diferencio la distribución geométrica de la binomial? La diferencia es que acá están definiendo la variable de antemano. Vean, X es el número de ensayos necesarios hasta obtener el primer éxito. Siempre se va a definir la variable de esta manera: número de ensayos necesarios hasta obtener el primer éxito. Entonces, si yo tengo una situación en la cual estas tres características se cumplen, se dice que X tiene distribución geométrica de parámetro P. Es decir, yo debo conocer la probabilidad asociada al éxito. Es el único parámetro que debo conocer. Entonces, ¿cómo calculo probabilidad? Se define la probabilidad acá. La probabilidad de que la variable aleatoria tome cualquier valor se va a definir como P por 1 menos P a la X menos 1. ¿Qué valor puede tomar la variable? Puede tomar 1, 2, 3. Una diferencia entre esta distribución y la binomial es que aquí la variable no puede tomar el valor de 0. Si yo estoy contando que la variable es cuántos ensayos realizo hasta obtener el primer éxito, X no puede ser 0.
Es imposible que yo sin realizar el experimento ya obtuve un éxito. Entonces por eso x no puede ser 0, no estaría definido. La siguiente característica de interés para nosotros es el valor esperado. El valor esperado está en función del parámetro, va a ser 1 dividido sobre p. P es el parámetro, lo debemos conocer con anterioridad. Y la última de las características es la varianza, que sería 1 menos p sobre p cuadrado. Entonces ya tengo las tres características que me interesan a mí de una variable aleatoria geométrica, de una distribución de probabilidad geométrica. Conozco su función de probabilidad, que es esta, la formulita que me va a permitir calcular probabilidades, su valor esperado y su varianza. Son las tres características que necesito. Lo siguiente es resolver un ejemplo. El ejemplo nos dice: cada 10 minutos se verifica el volumen de llenado de las latas que salen de una máquina llenadora automática. La evaluación continúa hasta que se encuentra una lata que no cumple con las especificaciones. Si la probabilidad de que una lata no cumpla con las especificaciones es del 5%, proporción de latas que no cumplen, preguntan: ¿cuál es la probabilidad de que se tengan que probar exactamente 100 latas para encontrar la primera que no cumple? ¿Y cuál es la probabilidad de que se tengan que probar más de 3 latas para encontrar la primera que no cumple con las especificaciones? Entonces, entendamos la situación y verifiquemos por qué la variable en este caso se ajustaría a una distribución geométrica. Primero, la variable que es la que cuenta el número de latas examinadas hasta encontrar la primera que no cumpla con las especificaciones, ¿sí? ¿Cuántas latas tengo que revisar para encontrarme la primera que no cumple con las especificaciones? Esa sería mi variable. ¿Cumple las características? ¿Son experimentos tipo Bernoulli? Sí, por supuesto. ¿Una lata puede cumplir con las especificaciones o no? Es decir, tengo experimentos basados en ensayos tipo Bernoulli. Independientes, sí. Si una lata cumple con las especificaciones, no restringe a que otra deba cumplir o no con las especificaciones. Ahí se tiene independencia. Y lo otro es que la probabilidad de éxito, el éxito para mí es encontrar una lata que no cumpla con las especificaciones, va a ser del 5%. Es decir, en este enunciado tengo las tres características que debo identificar para saber que me están hablando de una distribución geométrica. Entonces el proceso para resolver es primero definir la variable, y recuerdo que la variable siempre está definida con anterioridad. Mírenla acá: número de ensayos necesarios hasta obtener el primer éxito. Siempre se va a definir de esta forma. Simplemente se tiene que relacionar con el problema. Entonces vean cómo se está definiendo acá: número de pruebas que es necesario realizar hasta encontrar la primera que no cumple con las especificaciones. Ya tengo identificado x, sé que es x ajusta a una distribución geométrica y sé que su parámetro es 0,05 porque el problema me lo está diciendo. Entonces la función de probabilidad queda definida de esta manera, queda en función de los valores que pueda tomar la variable. Teniendo eso claro, me voy al primer ítem. ¿Cuál es la probabilidad de que se tengan que probar exactamente 100 latas para encontrar la primera que no cumple? Número de latas, número de pruebas que es necesario realizar hasta encontrar la primera que no cumple con las especificaciones. Entonces lo que me están diciendo es cuál es la probabilidad aquí. Esta fórmula lo que me está diciendo es la probabilidad de que el número de latas que yo tenga que revisar para encontrarme la primera que no cumple con las especificaciones sean 100. Simplemente reemplazo en la función de probabilidad, esto es p, por 1 menos p elevado a la x menos 1. Esto se me va a volver una operación meramente aritmética. Todos sabemos utilizar la calculadora. Voy a hacer el ejercicio utilizando la calculadora para verificar de que efectivamente sea así. 0,05 multiplicado por 1 menos 0,05
A esto lo voy a elevar a la 100 menos 1. Doy igual y efectivamente hay que entender que la notación científica en las calculadoras, cuando me aparece una potencia, un producto de 10 a la menos 4, me indica que antes de este número hay 4 ceros, efectivamente, como me está arrojando acá. Entonces, es muy fácil utilizar la distribución geométrica. Lo único que deben tener pendiente es identificar cuándo usarla. Y la fórmula es muy sencilla de utilizar. La siguiente pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de que se tengan que probar más de 3 latas? Y ojo con aquí, con esta condición, para encontrar la primera que no cumple con las especificaciones. Entonces mi variable la he definido con anterioridad como número de pruebas necesarias hasta encontrar la primera que no cumple con las especificaciones. Ahora necesito que esas pruebas que yo tenga que realizar para encontrarme la primera que no cumple con las especificaciones sean más de 3. Si yo defino esto de la manera tradicional, si x es mayor que 3, ¿qué significa? Que puede ser 4, que puede ser 5, que puede ser 6, que puede ser 7, que puede ser 8, ¿hasta dónde? Hasta infinito, porque la variable no tiene una cota superior, véanla aquí. No hay un límite superior aquí. Entonces, si defino esto de la manera tradicional, voy a morir de viejo y jamás voy a terminar de calcular todas esas probabilidades. ¿Qué hago? Utilizo la propiedad de complemento. Calcular esta probabilidad es equivalente a complemento 1 menos, o sea, aquí está mayor, aquí debe ir menor o igual. Probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Si x es menor o igual que 3, ¿qué puede pasar? Que puede ser 1, que puede ser 2 o que inclusive puede ser 3. Entonces a 1 le resto la suma de esas 3 probabilidades. ¿Cómo encuentro esta primer probabilidad? Reemplazando acá, donde va x iba aquí, reemplazo por 1. Aquí iba x, a 1 le resto 1. Me debe dar 0,05. Hagamos el ejercicio para corroborar de que efectivamente sea así. Cuando x es 1, entonces aquí no sería 100, sería 1. El resto de la función me va a dar de forma igual. ¿Cuánto da esa probabilidad? 1 sobre 20 y 1 sobre 20 es 0,05. Efectivamente, aquí está 0,05. Cuando x es 2, entonces ¿qué pasa? El único cambio que debo hacer es modificar aquí este 1 por un 2 y doy igual, y eso me da 19 sobre 400, que en términos decimales es 0,0475. Y el último es cuando x es 3. Reemplazo aquí, donde va x, reemplazo por 3 y doy igual. Me debe dar 0,045 efectivamente. Sumo eso y a 1 le resto la suma y me va a dar esta probabilidad que tengo acá. Conclusión: hacer uso de la distribución geométrica es muy sencilla la función de probabilidad. Les recomiendo hacer todos estos cálculos utilizando la calculadora para que se familiaricen con ella. El ejercicio no me pedía la varianza ni el valor esperado, pero aquí está. Si yo sé que x es una variable aleatoria que es geométrica, sé que su valor esperado es 1 sobre p. 1 sobre p vale 0,05, el ejercicio es 20. Entonces el valor esperado de x es 20. ¿Qué quiere decir este valor esperado? Que yo voy a espero examinar 20 latas para encontrarme en esas 20 que examiné la primera que no cumpla con las especificaciones. La varianza igual se sustituye en la fórmula de la varianza y me va a dar este 380 que tengo aquí. Acá hay otro ejemplo que no lo voy a resolver detalladamente, lo voy a leer para que corroborar que efectivamente se ajusta a una distribución geométrica.
El ejemplo dice lo siguiente. Un matrimonio quiere tener una niña y para ello decide tener hijos hasta el nacimiento de una niña. Vean, aquí me están definiendo mi variable. Un matrimonio va a tener hijos hasta que nazca una niña. Calcula el número esperado de hijos entre varones y hembras que tendrá el matrimonio. Calcula la probabilidad de que la pareja acabe teniendo 3 hijos o más. Entonces debo definir la variable como número de hijos que tiene el matrimonio hasta que obtenga una niña. La probabilidad es, el ejercicio no me da ninguna probabilidad, pero hablando en términos naturales, si una pareja va a tener un hijo, ¿qué se puede esperar? Si quiere que sea niña, pues hay 2 sexos posibles, o es niño o es niña. Y de los 2 sexos posibles, uno solo es niña. Entonces esa probabilidad va a ser un medio, 0,50. Sin definir o sin tener en cuenta ninguna tendencias genéticas ni nada de eso. Sería hablando en términos naturales. Entonces la función de probabilidad tendría este esquema que tengo acá. Con este esquema reemplazo para calcular el número esperado de hijos que tendría la pareja y calculo la probabilidad de que acabe teniendo 3 hijos o más. Los dejo como ejercicio, en la presentación está resuelto para que practiquen y lo razonen y lo resuelvan ustedes. Muchas gracias, espero el video les sea muy útil.